Bueno, creo que ya estamos comenzando la transmisión. Denme un segundo y ahí les confirmo. Por las dudas vamos a ir chequeando. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Los micrófonos apagados, en silencio. Y como decimos siempre, los vamos a ir habilitando para que puedan dar la consulta o la duda que tengamos. A ver. Bien, perfecto. Creo que ya estamos en el vivo. Bueno, creo que Mariela está en línea, hemos recién comprobado en los micrófonos. Por favor, si me ayudan, Agustín, Anaí o Mariano, con el ingreso de los colegas, con los micrófonos, vamos a dar inicio a este nuevo taller que dicta APAS Córdoba, el número 20, el 20º taller dictado a través de Zoom y en vivo y en directo a través de la plataforma de Facebook de nuestra asociación. Para. Mami. Ahí está, perdón, por favor. Perdón. Gracias, Agustina. Por favor, mantengan los micrófonos apagados. Lau, no se te escucha, tenés que activar de nuevo el micrófono. Perdón. ¿Ahí estamos? Sí. Todo puede pasar en vivo. Ahora sí. Gracias, Agustina. Por nada. Bueno, repito, por las dudas que no se me escuchó, la Asociación APAS Córdoba ofrece en esta ocasión el taller referido al tema de integral de comercio, con el objetivo de capacitarnos profesionalmente a todos los productores asesores de seguro, en esta ocasión socios de nuestra institución, y a través de Facebook, quienes nos están escuchando, socios y no socios, productores de todo el país, buscando de esta manera la excelencia en nuestra actividad. Sí, vamos a dar presentación a nuestra disertante de la tarde de hoy, Mariela Vitocchi, creo que estás por ahí, jefa de suscripción en patrimoniales de Galeno Seguros, la compañía que hoy nos estaría dando este taller. Mariela. Buenas tardes a todos. Ahí deshabilité, creo que todos me escuchan bien, ¿no? Excelente. Te damos la bienvenida y bueno adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos, primero por participar, a todos los interesados. Muchas gracias a APAS que nos ha convocado a esta charla. Nos sentimos honrados, ¿no? Que, bueno, ser parte de esta serie de talleres que han dictado de otras compañías y, bueno, siempre con el objetivo de darle un marco un poquito más profesional a la actividad y que todos podamos nutrirnos y compartir información entre todos. Como bien dijo Laura, yo estoy a cargo del área de suscripción de patrimoniales en Galeno Seguros. El objetivo de esta charla es simplemente hacer hincapié en algunos puntos que yo considero, por la experiencia que estamos teniendo, no solo en este contexto, sino a través de muchos años del mercado, más que en las coberturas, que desde ya las voy a explicar, hacer hincapié en la principal problemática que tenemos en este momento, que sería el infraseguro, y bueno, y que todos podamos estar mejor cubiertos y asesorar mejor a nuestros asegurados. Bueno, si quieren ya comenzamos, porque tenemos, las chicas me van a ir haciendo las consultas que vayan surgiendo, pero voy a empezar a hablar de las coberturas. Si quieren ya, Agustina, podemos empezar a compartir la presentación, ¿sí? Mi idea es hacer un breve comentario sobre cada cobertura. Yo particularmente no soy de leer todas las coberturas tal cual están en la presentación, porque de hecho esta presentación después ustedes la van a tener, la vamos a poder compartir más allá de verla ahora en pantalla.
les va a quedar el material y por supuesto que también cualquier duda después lo pueden consultar con la gente de APAS o si nos quieren escribir, al final de la presentación van a tener todos los datos de las personas con las que se pueden contactar. Entonces, más allá de ir leyendo las coberturas y explicándolas, es ir dándole un giro más a cada cobertura para que ustedes puedan tener un valor agregado. Bueno, vamos a comenzar con, para mí la cobertura principal en cualquier actividad de integral de comercio. Acá hago una aclaración. Cuando hablamos de integral de comercio, muchos, y hago una pequeña diferenciación con un todo riesgo operativo, más allá de que es una gran pregunta que siempre todos los productores nos hacen, por eso hago la aclaración, más allá de que no vayamos a disertar sobre todo riesgo operativo. Una diferencia que tenemos que tener en cuenta en esta cobertura de integral de comercio es que esta póliza tiene riesgos nominados, es decir, todo aquello que no está explícito, sea incendio de edificio, incendio contenido general, robo contenido general, responsabilidad civil, robo de dinero en caja, robo de dinero en tránsito, daños por agua, todas estas coberturas que vamos a ir desarrollando en la tarde, son riesgos nominados, es decir, todo lo que no está expresado aquí no estaría cubierto. Mientras que en una póliza de todo riesgo operativo está todo cubierto, sería una póliza innominada, porque todo lo que no está expresamente excluido estaría cubierto. Entonces me parece que es fundamental hacer esta diferenciación y ahora sí, ya entramos en las coberturas del integral de comercio. Por la experiencia que venimos teniendo en el mercado, originalmente el integral de comercio se ofrecía justamente a los negocios de venta, ¿sí?, donde no hay procesos industriales, y también hace muchísimos años se ofrecía a aquellas empresas donde también había procesos industriales. A medida que fueron apareciendo otras coberturas en el mercado, a medida que fueron apareciendo distintas necesidades y distintos eventos, fue naciendo una cobertura de todo riesgo operativo, que si bien se desprende de incendio, siempre las coberturas principales, tanto en un integral de comercio, en un consorcio, en un TRO, siempre se desprenden de la cobertura de incendio. Por eso es la más importante y por eso es en la que yo más hincapié voy a hacer ahora. Digamos que el uso y costumbre a medida que fueron apareciendo otros competidores, otras empresas, compañías de seguro, brokers, productores, que fueron profundizando un poquitito más en la cobertura de todo riesgo operativo, se fue haciendo como una diferenciación. Entonces, se ofrece integral de comercio básicamente a todos aquellos negocios de venta, ¿sí?, de insumos, de mercadería, cualquiera sea el rubro, pero generalmente donde no hay un proceso industrial, ¿sí? Para todas aquellas coberturas donde hay riesgos, donde hay procesos industriales, es mejor ofrecer un todo riesgo operativo, por todo lo que esto implica, porque también hay un montón de medidas y un montón de trabajos que no existen en una póliza de integral de comercio. Si yo tuviera que hacer una mención especial dentro de la cobertura de incendio edificio, diría que lo principal es estar bien asegurado en cuanto a la suma asegurada, en cuanto al valor a riesgo. Y acá quiero hacer una mención especial a este punto. La gran mayoría de ustedes conoce que existe una página de Lesa Escriña y Asociados que siempre todos, desde compañías, brokers, productores, todos la consultamos porque hay un calculador donde uno ingresa los metros cuadrados del riesgo que vamos a cotizar o que vamos a asesorar en este caso, y nos da un valor de referencia de cuánto sería ese valor de reconstrucción frente a una pérdida total del riesgo.
Entonces, partimos de la base que si hay un riesgo mal asegurado en cuanto a incendio, que de nada sirve ahorrar en el seguro de integral de comercio de incendio o de todo riesgo operativo, cuando todo se basa en la suma de incendio-edificio, si justamente frente a una cobertura a prorrata como es la de incendio en un integral de comercio, frente a un incendio, a una pérdida total, se nos va la fuente del trabajo, se nos va nuestra fuente de ingreso. ¿Por qué? Porque estando mal asegurado, que esto ocurre mucho en la actualidad por dos motivos. Primero, por la crisis económica, donde todos estamos tratando de ahorrar desde algún punto algún gasto que uno quiere eliminar, y uno dice, bueno, el seguro es algo que tampoco es tan importante, lo hago, en lugar de hacerlo por 50 millones, que es lo que vale, lo hago por 10 y achico, no, porque llegado el caso de un siniestro, de una pérdida total, la compañía, al ser una cobertura a prorrata, no va, o sea, justamente ese porcentaje se lo va a deducir del siniestro, no va a cobrar absolutamente nada, y después sabemos todo lo que esto trae aparejado, el juicio, que el reclamo, que la mala experiencia y la mala fama de la compañía, que no, que tal compañía paga mal, que no, que yo tuve un siniestro. Entonces, creo que acá, ustedes como buenos profesionales de la actividad, creo que son una pieza fundamental para que el asegurado entienda que no hay que ahorrar en la cobertura de incendios, que podemos ahorrar en la de robo, que podemos ahorrar hasta en la de seguro técnico, que ahora vamos a empezar a explicar, pero nunca ahorrar en la de incendio edificio, ¿sí? Es algo recurrente en este momento, ¿no? Porque, bueno, justamente por la crisis y porque también hay otro factor que es que los valores se están disparando permanentemente. Sí, lo dejó blanca. Bueno. ¿Hay alguien que está haciendo una consulta? Perdón. Bueno, sí. Entonces, decía que si bien hay una crisis y los valores se disparan permanentemente, no ahorremos en el incendio edificio, en la suma de incendio edificio. Esto quiero que quede bien claro. ¿Qué vamos a amparar dentro de la cobertura de incendio edificio? Bueno, yo entiendo que acá todos sabemos muy bien lo que cubre el incendio edificio y el incendio contenido. No obstante, lo que yo quería hacer especial hincapié era en el tema del infraseguro. Todos los daños materiales siempre van a ser a consecuencia del incendio, porque bueno, desde ya va a haber impacto de vehículo, impacto de aeronave, daños por humo, los adicionales de huracán, vendaval, ciclón, tornado, se le puede cubrir hasta granizo, se puede cubrir hasta terremoto en la zona de Cuyo. Esto también lo hemos observado. Muchas veces traen una póliza de una compañía donde le dicen, mira, pero te regalo terremoto, te regalo granizo, y por ahí, bueno, granizo hoy es algo que puede ocurrir en cualquier zona, pero por ahí el terremoto no es algo, no existe la cobertura que no se cobra, no existe el adicional que no se cobre. Entonces, por ahí está bueno que ustedes, como son asesores justamente, que se tomen el trabajo frente a las desprolijidades que cometemos desde distintas compañías, porque todas las compañías, frente a tratar de ganar un riesgo, muchas veces cometemos desprolijidades. Entonces, que siempre exista el valor agregado del productor, donde le diga, mira, la verdad, acá no tiene sentido que cubras terremoto. Si hay que ahorrar, y preferible poner menos de un robo, es preferible asegurar los principales equipos de seguro técnico. Pero hay dos coberturas que para mí son fundamentales en un integral de comercio, y es, como decía, la de incendio y la de responsabilidad civil, que después al final la vamos a tratar. Entonces,
Hay compañías que por supuesto dan muchos adicionales dentro de la cobertura de incendio. Básicamente siempre se cubren, lo que decía, los fenómenos de la naturaleza, y también como, digamos, como una cobertura en paralelo, que es así, la damos gratuita a todas las compañías, hasta el 5% de la suma asegurada de incendio edificio, y es la remoción de escombros y los gastos extra, que seguramente está en la filmina posterior donde explicábamos, así como explicábamos el incendio edificio, también estaba el incendio contenido y la remoción de escombros. No sé si hay alguna duda hasta acá, o si quieren profundizar en la cobertura de incendio edificio, qué se entiende por edificio. El edificio es básicamente lo que nos va a costar reconstruir. Nunca es cuánto te sale este edificio, cuánto está valuado este edificio. Es la calidad del edificio, de la construcción del edificio y la zona. Lo que cuesta reconstruir con la misma calidad ese edificio, esa casa, ese integral, en la misma zona frente a una pérdida total ante un siniestro de incendio. El contenido, por supuesto que en un integral de comercio, yo diría que hagamos mucho foco en lo que es mercaderías y en lo que es insumos. No es lo mismo un contenido general de una imprenta, donde, por ejemplo, los insumos son carísimos, porque, por ejemplo, hoy muchos, para estar cubiertos frente a por la inflación, prefieren hacer una póliza en dólares, y porque también las mercaderías que compran son en valor dólar estadounidense. Entonces, o están hechas la conversión del dólar. Entonces, siempre tener especial atención en tener los valores actualizados, tanto para el edificio como para el contenido, ¿sí? Estamos hablando de mercaderías, por ejemplo, en una gráfica, estamos hablando de las tintas, estamos hablando del papel, estamos hablando, son cosas muy caras, son cosas que varían permanentemente el valor, y esa mercadería va a quedar desactualizada. Por eso siempre es mejor tener el valor en dólares. Y si no tenemos el valor en dólares, tratar de considerar la posibilidad, que hoy todas las compañías lo tenemos, de una cláusula de ajuste, ¿sí? ¿Cómo opera una cláusula de ajuste en incendio edificio? Quiere decir que, llegado el caso, frente a un siniestro total, si yo tenía un infraseguro, no importa, lo aseguro por menos, total, tiene una cláusula del 20, del 30%, quiere decir que un 20, un 30% más me va a cubrir. No, no es así. Siempre la cláusula de ajuste va a operar en la medida que, al momento de tomar la póliza, el valor a riesgo haya sido el correcto en ese momento, que el valor de referencia de ese riesgo sea el correcto al momento de tomar la póliza. Si ese valor está bien, es correcto, no hay infraseguro, si hay un siniestro a mitad de vigencia, va a operar esa cláusula del 20, del 30, hay algunas compañías que operan con cláusula del 40, pero tengamos cuidado con el tema de, no, tiene cláusula swing, no, tiene cláusula de ajuste. La cláusula de ajuste opera en la medida que esté bien asegurado el riesgo, que la suma asegurada sea la correcta al momento de tomar la póliza. ¿Se entiende? Bien. Vamos a la filmina siguiente, a la siguiente plantilla. Remoción escombros y gastos extra, que era lo que yo decía recién, ¿no? Básicamente, cuando hay un siniestro, o sea, pocas veces ocurre, pero cuando ocurre, siempre el riesgo de integral de comercio es muy noble, el riesgo de incendio es muy noble, pero hay actividades que están más expuestas al siniestro, que son de mayor relevancia y de mayor exposición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el día que ocurre un siniestro, y es probable que haya una pérdida total,
o por lo menos los daños parciales van a ser muy importantes, ya sea por humo o directamente por la pérdida total, ¿no? Que haya un material incombustible, que haya un material ignífugo, no significa que no se va a incendiar, significa que va a dar más tiempo en poder escapar del siniestro, si hay personas adentro, por supuesto, en poder tener, digamos, más tiempo para poder salir del lugar. No quiere decir que no se va a incendiar. Se va a incendiar, se va a consumir, pero va a tardar más tiempo. Esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia entre un material incombustible y uno que no lo es. Decía, cuando hay un siniestro total, hay un montón de gastos que esto acarrea y que básicamente uno no los tiene en cuenta. Uno dice, sí, hasta el 5% de incendio de edificio está cubierto, hasta el 5% de incendio de edificio tengo gastos extra, pero no me importa porque básicamente me interesa ahorrar en esta cobertura. No ahorremos en incendio y la verdad es que tanto remoción de escombros como gastos extras no es una cobertura que se cobre, ¿sí? Siempre hasta el 5% de la suma de incendio de edificio lo tienen cubierto, ¿sí? ¿Va quedando más o menos claro el tema de incendio? Si está claro, vamos pasando a otras coberturas, que sería la filmina extra. Seguro que no. Tenemos, acá hay algo muy importante para aclarar dentro de un integral de comercio. La cobertura que siempre tiene el seguro técnico dentro de un integral de comercio, básicamente hace mención a aquellos riesgos electrónicos, por ejemplo, en una oficina, ¿no? Que podría ser una central telefónica, que podría ser una fotocopiadora, que podría ser una computadora. Son aquellos equipos que transmiten datos. Toma los datos de una CPU y los pasa a una impresora. Es la transmisión de datos, esos equipos que tienen cobertura dentro del seguro técnico. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un negocio que es una fiambrería, por ejemplo. ¿Qué equipos podemos asegurar dentro del seguro técnico? Y podemos darle dos coberturas. Desde ya que a la caja registradora va a tener cobertura dentro del seguro técnico, pero también hay coberturas que tienen o que hay que hacer especial mención dentro de un integral de comercio, y es aquellos equipos que se dedican básicamente o inherentes básicamente a su actividad. Por ejemplo, en una oficina claramente, una central telefónica, un escáner, impresoras, PC, desde ya en una oficina. ¿Qué pasa en una fiambrería? Y sí, la caja registradora, además de eso, ¿qué otro equipo podríamos asegurar que transmita datos? Y no hay mucho más en una fiambrería. Pero, ¿qué pasa con las heladeras? ¿Qué pasa con una máquina cortadora de fiambre? Bueno, eso dependerá de cada compañía dentro de qué cobertura lo puede tomar. Hay compañías que lo toman dentro de la cobertura del seguro técnico y hay otras que no, porque dicen, no, esto tiene más de maquinaria que de equipo electrónico. Entonces, al ser más un componente de una maquinaria, hay que pensar más en un motor. Si tiene más, si predomina la parte del motor sobre la parte electrónica, hay compañías que no lo toman. Bueno, hay compañías que todavía se han quedado en el tiempo con ese tipo de suscripción. Hoy, la gran mayoría de las compañías, pero lo menciono porque es importante que ustedes lo sepan, porque se pueden encontrar con el caso de una compañía que no lo cubra y ustedes piensan que, por ejemplo, una fiambrería, las heladeras tenían cobertura. No, por ahí no. Por eso hago esta diferenciación. Entonces, siempre hay compañías que toman, en general, hay compañías que toman el seguro técnico a prorrata. Por eso siempre hay que hacer el detalle de
qué estamos cubriendo y el valor del equipo. Una heladera y el valor, impresora y el valor. Esto también hace más engorrosa la tarea del productor, porque también tiene que tener un montón de detalles y un montón de trabajo administrativo que, en la medida que las compañías se van ayornando, empezamos a cubrirlo a primer riesgo absoluto, por ejemplo, sin detalle. Por ejemplo, seguro técnico, 1 millón. Dentro de ese millón de pesos, llegado el caso de un siniestro, van a tener que declarar aquellos equipos y demostrar una preexistencia de los mismos, ¿no? Esa es la idea. Para poder alivianar la tarea del productor y porque también hoy en día, más allá de que lo tenemos en una compañía y lo podemos pasar a otra compañía y el detalle va a seguir siendo siempre el mismo, lo único que, vuelvo a hacer hincapié, hay que tener cuidado es más en los equipos que hoy cambian con tanta facilidad y se renuevan con tanta facilidad desde la tecnología hasta insumos para una fiambrería, por ejemplo. Entonces, digo, más como van cambiando esos valores, es importante que siempre los tengan actualizados. ¿Dudas hasta acá o continuamos con la...? Entiendo que quedó más o menos clara la diferenciación, no me quiero ir extendiendo en el tiempo, pero... Hola Mariela, ¿qué tal? Te habla Anaí Zárate. Acerco una consulta del colega Daniel. Él pregunta si, teniendo en cuenta la realidad económica recurrente del país, ¿cuál es la razón por la que no se puede asegurar incendio a primer riesgo? Hay compañías que lo toman a primer riesgo. La gran mayoría son coberturas a prorrata. ¿Por qué? Porque son edificios muy costosos. Imagínense si una compañía tiene que cobrar una prima por 2 millones, perdón, pero me estoy ahogando, tienen que cobrar, por ejemplo, una prima por 2 millones cuando el valor es de 20, por ejemplo. Perdón, voy a silenciar. Mariela, sí, por favor, toma agua mientras tanto. Sí, perdón, estuve todo el día así, mala energía, pero bueno. Ningún problema, por favor. Gracias, Mariela. No, por favor, gracias a ustedes. Entonces, bueno, no sé si quedó claro. Siempre la cobertura de incendios es a prorrata. ¿Por qué? Porque son sumas muy importantes y es muy importante. Imagínense frente a un negocio que ustedes hoy aseguren por 2 millones y que se incendie totalmente, ¿qué hacen ustedes con 2 millones después? Nada. Esa es la diferencia del por qué hay que asegurar bien la prorrata y después, frente a un siniestro, desde ya que la suma va a ser la idea de la cobertura de incendios que pueda seguir operando la actividad. Con 2 millones no podrías, con 5 no podrías, con 10 no podrías. Hay compañías que hoy, no voy a dar los nombres de las compañías, pero hay compañías que hoy te dicen 20 millones a prorrata, 2 a primer riesgo absoluto. 50 millones a prorrata, 5 a primer riesgo. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual hay que estar tan bien asegurado y más en estos momentos de hiperinflación, ¿no? No sé si Súper entendible, Mariela. Sí. También nos consultan, en el caso, por ejemplo, de una pinturería, ¿cómo se cuadraría? ¿Como todo riesgo operativo o como integral de comercio? Las dos cosas. Yo aconsejo siempre que en una pinturería, donde hay un depósito importante, donde es una cadena de pinturerías, en un todo riesgo operativo hasta se podría llegar a ahorrar en el costo, porque todos sabemos que siempre la tasa es una tasa unificada para todo lo que opera por incendio. Entonces, frente a una cadena de pinturerías, mi consejo es que hagan un todo riesgo operativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber coberturas dentro de los sublímites de indemnización
que va a operar para cualquiera de todas esas sucursales, pero se cobra una sola vez. Digamos que es un límite único y combinado para seguro técnico, para, no sé, robo contenido general, ¿sí? Es una cobertura indistinta entre todas esas ubicaciones. Te pegó un siniestro, te pegó por una sucursal, depende de lo que hayas establecido con la compañía, podrás tener una reposición de suma asegurada, pero después tendrías que tener mucha mala suerte para volver a tener otro siniestro dentro del mismo riesgo, ¿sí? Por eso yo en ese caso, cuando es una cadena o cuando es un riesgo muy importante de mucha suma asegurada, yo prefiero un todo riesgo operativo y no un integral de comercio, aunque no haya un proceso industrial. Perfecto. En el caso de incendio, nos consultan si cubre daños materiales por rayo. Sí. Por ejemplo, si cae un rayo y quema un electrodoméstico o una instalación, por ejemplo, la fotocopiadora de una gráfica. Sí, sí, sí. Todos los, dentro del seguro técnico, son todos los daños ocasionados, o sea, tenemos dos coberturas. Tenemos por incendio, y en incendio contenido, todo lo que sea por incendio, rayo, explosión, y por otro lado la de seguro técnico, donde todas las fallas en el aprovisionamiento de la energía, de la red pública, digamos, también estaría cubierto. Esto quiere decir alta y baja de tensión, eso estaría cubierto. Y por incendio, rayo, explosión, por la cobertura de incendio. Perfecto, clarísimo, Mariela. Si querés, continuamos con la presentación. Continuamos, bueno, bien. Seguimos con la otra pantalla, cristales. Bueno, acá siempre hay una creencia de que el cristal siempre está cubierto, ¿no? Bueno, son todas las piezas verticales, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés dentro de un integral de comercio, tienen, perdón, una heladera, y la heladera tiene el cristal, eso no está cubierto, ¿sí? Porque son cristales verticales. Por ejemplo, hay cristales tipo vitró, hay cosas, cuando yo les aconsejo que cuando hay cristales que son especiales, puede ocurrir el caso de un vitró, puede ocurrir también el caso de, bueno, el de la heladera que mencionaba. Hubo un caso muy interesante en la compañía, en un hotel, por ejemplo, y ese hotel tenía dentro de la pileta una mampara. Esa mampara, ellos decían, ¿está cubierta? Bueno, la mampara, si es un cristal vertical, está cubierto. Por supuesto que no solamente por cristales, por supuesto que también, suponiendo que hubiera un incendio, los daños ocasionados por incendio al cristal por incendio también están cubiertos. Así que, si no es por la cobertura de incendio, es por la del cristal, pero estaría cubierto, ¿sí? Esto también es a primer riesgo absoluto, quiere decir que va a ser siempre hasta la suma asegurada que tengan indicada en póliza. Pero yo lo que aconsejo, decía recién, cuando hay un cristal especial, que lo mencionen, que lo soliciten a la compañía, porque muchas veces las compañías pecamos de, sí, está cubierto, pero llegado el momento, el caso de un siniestro, creo que es importantísimo que lo aclaren. Por ejemplo, en este caso, el del hotel, que hay una mampara, que esa mampara es de un cristal especial, que es un blindex mucho más grueso, que es un cristal especial. Eso aclárenlo siempre, porque es evitar inconvenientes frente a un siniestro y que tengan que poner la cara después con el asegurado diciéndole, sí, mirá, era un cristal especial, era un vitró, era un biselado, bueno, no. Cuando son cristales especiales, siempre aclárenlo. Es mi consejo, por supuesto, ¿no? Una sugerencia. Bueno, continuamos con, si está claro, continuamos con la otra cobertura. Y acá viene una de las coberturas principales, como les decía al comienzo de la charla,
de la misma manera que un incendio de edificio y del incendio contenido. ¿Por qué es tan importante la responsabilidad civil? Porque todos creemos que dentro de la responsabilidad civil, ¿qué se cubre dentro de la responsabilidad civil? Cualquier daño ocasionado a un tercero por el ejercicio de nuestra actividad. Entonces, acá empieza a jugar muy delgada la línea entre la contractual y la extracontractual. Todos sabemos que frente a un siniestro y frente a un juicio, siempre el juez va a fallar a favor del asegurado. Entonces, donde haya una línea muy delgada, siempre la compañía va a tener que pagar el siniestro, sea contractual o extracontractual, o lo considere contractual y es una extracontractual, siempre si hay un juez que falle, lo va a tener que pagar. Ahora, es importante, siempre dentro de la cobertura de la responsabilidad civil extracontractual, estamos hablando de una cobertura básica. Por ejemplo, si se cae un objeto, si se cae un objeto frente a un cliente que está en el negocio, si no está señalizado, por ejemplo, y se cae un objeto y daña, no hay ninguna valla de contención y se cae un objeto y daña a alguna persona o a algún objeto de alguna persona que esté en el negocio, un cliente. Esa es la cobertura básica, en esa no hay dudas respecto de si tiene o no tiene cobertura. Por supuesto que, y acá hago otra mención porque es un error muy común, no mirar si la compañía está ofreciendo, digo para el lado del productor, digo para ustedes, no observar si la compañía está ofreciendo, por ejemplo, en un restaurante, la cobertura de suministro de alimentos y bebidas a título oneroso o no oneroso. Las compañías en general ofrecemos, cuando nos piden el adicional, ofrecemos suministro de alimentos a título no oneroso. Por ejemplo, en un comedor, que hace poco nos solicitaron, un comedor no puede ser a título oneroso, debería ser a título no oneroso, porque ese comedor no cobra para ofrecer ese alimento y esa bebida, ¿sí? Ese suministro, digamos. Entonces, en ese caso no hace falta, pero en un restaurante sí se cobra para eso. Entonces, es importante, parecen cosas muy pequeñas, pero en realidad son cosas que frente a un siniestro es motivo de rechazo. Entonces, ¿qué le digo a ustedes como productores? Que siempre revisen que el suministro de alimentos sea en un restaurante, por ejemplo, o en un bar, o en un café, en una pizzería, que sea a título oneroso, ¿sí? Bien. Desde ya que hay muchísimos adicionales por cubrir dentro de una responsabilidad civil comprensiva. Esto que dice como segundo punto dentro de la cobertura. Descargas eléctricas, escape de gas, o sea, todos los daños que se pueden ocasionar a terceros por el incendio, por un rayo, por una explosión, por escape de gas, por descargas eléctricas, por caída de objetos, por la rotura de una cañería, por ejemplo, por la carga y descarga de mercadería. Yo si hoy les tengo que asesorar, asesorar a ustedes como productores, ¿qué tienen que tener en cuenta al momento de solicitar la cobertura a la compañía para cualquier negocio, independientemente de la actividad que tenga? Es desde ya la cobertura básica, incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas, escape de gas, y después, todo negocio, ¿qué tiene? ¿Un cartel? ¿Un letrero? ¿Una marquesina? Sí. Todos tienen, por ejemplo, ascensores y montacargas. No, no todos lo tienen, no necesariamente. Entonces, no pidan adicionales que van a encarecer el costo y que no le va a servir al asegurado. Pero sí, por ejemplo, carga y descarga de bienes,
carga y descarga de mercadería, todos lo tienen. Entonces, que mientras que están efectuando la carga y descarga de mercadería en el local, se dañe a un tercero, se dañe un auto, se dañe, por ejemplo, piensen en un corralón de materiales. Mientras que están haciendo la descarga de materiales en el local, dañan a un auto que está estacionado, ya que tendría cobertura. Bueno, pero si no contratan el adicional de carga y descarga, no tiene cobertura. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Siempre revisen cuáles son los adicionales que se pueden otorgar, que acá los tienen, yo les puse los principales, que son los que se toman en cualquier póliza de integral de comercio, pero desde ya que tienen que ver si aplica o no aplica para la actividad de ese asegurado. Si es un restaurante, y yo pediría calderas podría ocurrir, ascensores, bueno, depende de qué tipo de restaurante podría ocurrir, carga y descarga de bienes, sí, grúas, guinches, autoelevadores, y no, excepto que sea un mega restaurante que la carga y descarga de bienes las hagan con grúas o con algún guincho o con algún autoelevador. No es el caso, muy raro. Que tenga pileta de natación, muy raro. Que tenga guarda y o depósito de vehículos a título no oneroso, vuelvo con lo mismo que les decía con el suministro de alimentos. Y el suministro de alimentos en un restaurante es a título oneroso, sí. La guarda y depósito de vehículos, vieron que la gran mayoría de los restaurantes no se cobra el estacionamiento. Bueno, contrátenlo a título oneroso, ¿sí? Refacciones internas y externas, y sí, porque podría ocurrir, por ejemplo, que frente a un arreglo que están haciendo y que el asegurado omitió informarle al productor, por ende ustedes tampoco lo informaron a la compañía, que a consecuencia de esa refacción interna o externa, se le ocasione un daño a un tercero o una lesión a un tercero. Bueno, claramente no tendría cobertura si no contrataron el adicional. Y después, armas de fuego. Todos piensan que armas de fuego es, tengo personal de seguridad contratado, voy a tomar por armas de fuego. No hace falta, porque eso no tendría razón de ser cobrarle algo más al asegurado por ese adicional. No sé si hasta acá voy demasiado rápido o me parece que la RC siempre trae una serie de consultas. No sé si ustedes quieren hacerme las consultas puntuales de este riesgo. Sí, Mariela, me parece que hay un par de consultas. Anaí, Paulina, Lau. Sí. Nos consultan en un alojamiento que reclamen contagio COVID. Eso dice uno de nuestros colegas que le hicieron una consulta a uno de sus clientes. No tiene cobertura. No. Eso hoy hay muchas compañías que están reclamándolo, pero no existe la cobertura. Recién ahora los aseguradores están, por supuesto, trayendo todo este tipo de cláusulas y la realidad es que eso lo piden generalmente en los productos de vida. Por ejemplo, un caso, accidentes personales, que lo escuché el otro día que se había planteado, accidentes personales, tuvo un accidente la persona, claramente reclaman COVID, no tiene, porque justamente la cobertura de accidentes personales es por un accidente, ¿sí? Bueno, pero esa persona fue hospitalizada y allí contrajo COVID. Bueno, esa consecuencia de un accidente no es por el accidente en sí mismo, pero es a consecuencia de, bueno, el juez va a terminar fallando a favor, claramente. Ahora, en el caso de una responsabilidad civil, no, porque es un daño hacia los bienes de terceros. En este caso del COVID, no, porque es más, no debería haber ido a un alojamiento, por ejemplo, cuando estaba todo cerrado y justamente en cuarentena para no contraer el virus, ¿no? O sea que eso sería rechazable.
Perfecto. ¿Hay alguna otra consulta más? Sí, nos hacen otras consultas con respecto al suministro de alimento en un alojamiento donde se ofrece desayuno seco. ¿Corresponde la cobertura? Sí, 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 sí. Siempre donde haya un mínimo, donde haya una mínima degustación, siempre es conveniente contratar el adicional, siempre. Por ejemplo, sea un desayuno seco. Bueno, no importa. Esa galletita, ese snack puede estar contaminado y alguien hace un reclamo. Sí, es mejor tener el adicional, claramente. Porque además, les voy a decir algo, el adicional no es que le va a incidir notablemente en la cobertura, en el costo. No va a incidir tanto en el costo. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que se presentó el caso de ¿vieron estos lugares donde se hace jumping para los chicos? Estas camas elásticas, bueno, que es tan difícil de suscribirlo y tan difícil de encontrar una compañía que lo quiera tomar, ¿no? Bueno, antes del COVID, por supuesto, ¿no? Cuando los chicos festejaban los cumpleaños en los peloteros y con estas camas. Entonces, nos pedían una cobertura básica y nos pedían adicionales de muerte, invalidez. No. Eso es vida. Acá es los daños que se le puedan ocasionar a terceros por el ejercicio de la actividad. Por ende, si una persona tiene lesiones porque no tuvo cuidado e ingresó a las camas elásticas, no tendría cobertura. Ahora, ¿yo tomaría el riesgo? No, yo no lo tomaría. ¿Por qué? Porque volvemos con lo mismo. Frente a un juez que diga, bueno, pero las condiciones no estaban dadas, las medidas de seguridad no estaban dadas, y uno va a tener que terminar pagando el siniestro. Entonces, volvemos con lo mismo. Hay adicionales que no son costosos, pero también depende de qué actividad. Esa actividad de jumping va a ser cara, no el adicional, ya de inicio la cobertura básica va a ser carísima, ¿sí? En cambio, en un restaurante, un adicional de refacciones o un adicional de suministro de alimentos o un adicional de guarda y depósito de vehículos no va a modificar tanto el costo. Por eso digo, es preferible tenerlos bien cubiertos en ese sentido. Mariela, otra consulta referida a la responsabilidad civil Sí. es los daños ocasionados de un vehículo del dueño de un negocio a vehículos de empleados, si se cubre en algún adicional. Depende de la cobertura que hayan tomado. Por ejemplo, si es la cobertura básica, en ese caso, los empleados deberían ser considerados terceros para que tenga cobertura. Porque si no declararon que los empleados son considerados terceros, sería como del mismo asegurado, por ende no tendría cobertura. Por ejemplo, un colegio, para que lo vean más claro, un colegio, los alumnos son considerados terceros, ¿sí? Los padres de los alumnos que concurren en épocas normales, olvidémonos de la pandemia, pero en épocas normales de clase, los padres de los alumnos también son considerados terceros. El personal contratado, que no sean profesores, también son considerados terceros. Entonces, cualquier daño de la actividad hacia un alumno, hacia el padre, está cubierto, ¿sí? Porque son considerados terceros. Perfecto, Mariela, podríamos continuar con la presentación. Bien, bueno. Y por último, creo que viene una filina más de robo. Robo y después creo que viene responsabilidad civil lindera. Robo. Acá hay muchísima confusión con la cobertura. Todos piensan que el hurto está cubierto. ¿Qué hay de diferencia entre robo contenido general y hurto?
Hurto es cuando alguien te sustrajo algo y ya no lo tenés más. Hurto, desaparición misteriosa, no lo tenés más. En cambio, cuando es robo, tiene que haber violencia, tiene que ejercer la fuerza, tiene que haber, por ejemplo, un asalto a mano armada para que eso tenga cobertura. O te encontraste con que llegaste al negocio y estaba todo violentado, te rompieron la cortina, no funcionó la alarma, rompieron los cristales, o hicieron todo eso en 3 segundos, robaron todo y se fueron. Por más que quedó la alarma funcionando y demás, y se fueron. Ya ha pasado muchísimas veces. Esa es la diferencia entre robo y hurto. Bueno, quiero aclarar que dentro de la cobertura de robo contenido general, el hurto está excluido, porque si no es muy fácil. Contrato la cobertura de robo contenido general y se presta al autorrobo. Bueno, por eso es que el hurto está excluido. Siempre, o la gran mayoría de las compañías, yo creo que ya no existe el robo a prorrata, o si lo hacen, son muy pocos los que lo hacen, y no les conviene. Yo digo que más con las tasas que se aplican hoy en día, conviene hacerlo a primer riesgo absoluto, siempre, y la gran mayoría de las compañías siempre es a primer riesgo absoluto. Siempre dentro de un negocio, ¿qué se ampara dentro del robo contenido general? Y se amparan las mercaderías, se amparan los insumos, se ampara todo lo que esté relacionado con la actividad comercial. Volvemos al ejemplo de la gráfica. Bueno, las tintas, el papel, incluso en algunos lugares se puede identificar como robo maquinarias y se detallan las maquinarias aparte, pero siempre es a primer riesgo absoluto, con lo cual tenga una maquinaria, tenga 10, tenga millones en resma y tenga millones en tintas, si yo aseguro todo por 10 millones, me va a cubrir hasta 10 millones. La maquinaria y todo lo que yo tenga como contenido general, ¿sí? Por eso también es importante que siempre revisen las sumas aseguradas que tienen de robo, ¿sí? Para no caer, no por la prorrata, porque en este caso sería primer riesgo absoluto, pero pasa en general que de un año a otro, o sin ir más lejos, ahora con la inflación, dentro de 6 meses no va a ser lo mismo lo que le vamos a estar cubriendo al cliente por 1 millón que lo que le estamos cubriendo hoy en día por 1 millón. ¿Me explico? Entonces, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Siempre estarle encima al asegurado, asesorándolo. Mi experiencia me dice que por ahí el cliente muchas veces no quiere ahorrar tanto en dinero con el seguro, que simplemente a veces ni lo sabe y no tiene nadie que lo explique, ni de una compañía ni de un productor. Por eso yo digo que el que asesora siempre tiene un valor agregado en esto. Por eso siempre digo que en esta profesión tan linda que tienen, que siempre se puedan dar el valor agregado, la diferenciación de alguien en el mercado que quiere vender una póliza y que no sean simplemente vendedores, que puedan asesorar. Me parece que eso le da siempre el valor agregado y el cliente lo sabe valorar eso. El cliente lo valora muchísimo porque no deja de ser una relación entre personas. El seguro siempre es una relación entre personas. Hay un vínculo, y ese es el valor agregado de ustedes como productores. El amigo que te da su póliza, ese te recomienda a otro, y así se va haciendo la cadena, que siempre haya un asesoramiento, porque en la medida que no exista tal asesoramiento, se convierten en una póliza de un banco que cualquiera contrata con un clic en una página. Y esa es la diferencia, y eso es lo que nadie quiere que siga ocurriendo, ¿no? Porque todos, creo que los que estamos acá, todos queremos que el productor siga existiendo y que haya una diferenciación en esta actividad, ¿no? Entonces, volviendo, me parece que acá es importante que ustedes siempre tengan en cuenta que en la cobertura de robo, de responsabilidad civil y de incendio, y son las principales que siempre van a tener que ir a atacar para estar encima. Che, mira, tengo que ver las sumas aseguradas de tu póliza. Che, mira, me parece que te quedaste corto en esta vez. Ahora cuando renovemos la póliza lo actualizamos. Y si no, no sé, una visita a mitad de vigencia o una revisión de sumas a mitad de vigencia les va a hacer un valor agregado
notorio frente a la competencia, siempre. Bueno, esto en cuanto a robo contenido general. Después, en la página siguiente, tenemos robo contenido, robo de objetos específicos, y después ya entramos en las coberturas específicas, que hablamos de un objeto específico dentro de robo. Por ejemplo, una notebook. La notebook, ¿cuál es el objetivo de la notebook? Trabajar en la oficina, trabajar en el comercio, pero también portarla y llevarla a donde uno viaje. Entonces, si vas a realizar un viaje, volvemos con lo mismo. Hablemos de un contexto normal, no de pandemia, donde mucha gente viaja por República Argentina, países limítrofes o mundo entero. Lo importante es que esa notebook tenga dos cosas. Mínimamente la cobertura de robo, entonces si me la roban en República Argentina o en el exterior, que tenga cobertura, y es un objeto específico. No es un robo contenido general, porque no es una mercadería del negocio. Es algo que viene conmigo y que viaja donde yo me traslade. Y también puede ser que no la quieran cotizar o tomar por robo objetos específicos. Que por ahí la quieran tomar con una cobertura de todo riesgo. También existe de todo riesgo objetos específicos en República Argentina o el mundo entero. Eso puede pasar y también es una cobertura que se puede dar. ¿Cuál es la diferencia? Una cubre robo y la otra puede cubrir que se te caiga y se te rompa. Bueno, esa es la diferencia. Justamente un todo riesgo. Después, los valores en caja fuerte, eso sí, claramente es dentro del negocio. Y también, siempre yo les diría, es una cobertura generalmente cara. ¿Por qué es generalmente cara? Porque es una cobertura que está amparando el asalto a mano armada en la ventanilla, en el mostrador. Entonces, es preferible, siempre antiguamente lo solicitábamos y hoy con más de razón. Hoy también hay otros medios de pago, hoy no es tanto efectivo, hoy hay más pago con débito automático, con tarjeta de crédito, entonces hoy se redujo el valor en dinero en efectivo, y yo lo que diría es directamente ese dinero, el poco dinero que hay en efectivo, tener lo mínimo e indispensable en la caja y el resto ponerlo en caja fuerte, ¿sí? O esconderlo, que es lo que la gran mayoría de los comerciantes hacen. Entonces, es una manera de no incrementarle tanto el costo en la póliza y que tenga una cobertura mínima, porque sabemos que más de, por decir algo, más de 100.000 pesos en el negocio no va a tener, más de 50.000, dependiendo de la actividad, más de 50.000 no va a tener. ¿Para qué le van a hacer asegurar por 500.000, por ejemplo? Hay cosas que nosotros desde este lado vemos que son innecesarias y me parece que está bueno, esto es lo que yo les estoy marcando como para que ustedes tengan algunos tips para asesorar bien al cliente y no con respecto a otros que venden la póliza automáticamente, o algún broker o alguien que está más en lo masivo, ¿no? Desde ya que los valores en caja fuerte también que generalmente piden un valor para dinero en tránsito, que es la pantalla que sigue. El valor en tránsito es el mismo dinero, nada más que mientras que lo están trasladando al banco o a hacer algún pago, también puede existir el dinero en poder de cobradores. Eso era algo que se daba antes. Hoy, generalmente, al estar todo bancarizado y al estar todo por medio electrónico, no es una cobertura que esté tan en auge, pero podría ocurrir, sí, claro, podría ocurrir. Puede pasar que haya clientes que soliciten una suma importante, pero porque su actividad lo requiere, por ejemplo, una inmobiliaria, ¿no? Bueno, por supuesto que eso lo van a tener que indicar y está en la suscripción de la compañía, de cada compañía, el tomarlo o el limitarlo. Podría ocurrir también de limitarlo, ¿no? La cobertura. Creo que hay algunas consultas con respecto a robo, no sé si me las querés hacer. Con respecto a robo en particular no, pero sí en Face nos están consultando
en caso integral de comercio de una par-hotel, ingresa un tercero autónomo profesional a realizar un trabajo determinado. Por causas que se desconocen, fallece realizando el trabajo en altura. ¿El comercio en este caso es responsable o es corresponsable? No es el responsable. De hecho, para estar bien asegurado, ese negocio debería haber tenido una póliza. Esa persona que fue a realizar el trabajo debería haber tenido su propia póliza, ¿sí? Por la ejecución de los trabajos, porque esa persona le podría haber generado un daño a terceros. Entonces, esa persona debería tener su propia póliza. Por eso digo que el asegurado en este caso no tiene nada. Perfecto, Mariela. También consultan si la cobertura de todo riesgo es nominada. Cobertura de todo riesgo operativo, entiendo. Sí. Es innominada. Nominada es la de integral de comercio. ¿Qué quiere decir nominada? Valga la redundancia, te nomino lo que quiero cubrir. Incendio de edificio, incendio de contenido, seguro técnico, robo, contenido general, RC, cristales. Lo estoy nominando. En la de todo riesgo operativo es innominada, porque está todo cubierto, excepto lo que está expresamente excluido. Por eso la cobertura de todo riesgo operativo es muy compleja. Perfecto, Mariela. Podríamos continuar con la presentación. Por el momento Bien. son las consultas. Bien. Hay alguna consulta que estoy viendo que dice adicional por saqueo. El saqueo no está cubierto. ¿Se puede solicitar? Sí, se puede solicitar. Hay una cuenta muy grande que lo solicita siempre. Y estamos hablando de mercaderías generalmente que hablan de electrodomésticos en un supermercado, ¿no? Entonces, está en la compañía querer otorgarlo o no. Podría ser dentro del adicional, no del adicional, sino dentro de la cobertura de vandalismo. Yo no lo cubriría, pero en cuentas importantes, frente a este momento de crisis, y bueno, es lógico que el cliente lo quiera cubrir. Bueno, no sé si seguimos con la pantalla que sigue. Justo ingresó una pregunta más, Mariela. En el caso de una roticería con delivery y le roban la cobranza, ¿le cubren? Si tiene cobertura de robo de dinero en tránsito, sí, si no, no. Porque antes era dinero en poder de cobradores, hoy no es de cobradores, hoy se llama delivery, pero es lo mismo. Entonces, esa persona que cobró, sí, debería tener. Generalmente, las compañías en ese caso damos un límite muy chico para el delivery, ¿sí? Porque tienen muchísima exposición. Gracias, Mariela. Sí, estaríamos en condiciones de continuar. Bien, bueno. Acá ya tenemos una cobertura importante también, que es muy de auge en estos últimos años, donde nos solicitan daños por agua. Siempre, en general, hay compañías, la gran mayoría de las compañías cubrimos daños por agua al contenido general. ¿Qué significa? Se rompió, hubo una filtración, se rompió un tanque, hubo un derrame y eso dañó al contenido, o sea, a la mercadería. Bueno, eso tiene cobertura. Lo que no tendría cobertura es si dañó al edificio, pero no al contenido. Al edificio, todo depende de la compañía. Hay compañías que cubren al edificio y al contenido. Es algo que yo lo que les pido que tengan cuidado y que revisen si les cubren al edificio, al contenido o al contenido solamente, ¿sí? Revísenlo para asesorar bien al cliente y para no pedir una cobertura que realmente después, llegado el caso de un siniestro, no la tenga. Y después, bueno, la responsabilidad civil linderos, que volviendo un poquito a lo que era la responsabilidad civil comprensiva, a diferencia de la comprensiva, esto es por el ejercicio de nuestra actividad. Supongamos que hay un incendio, ese incendio perjudica a los linderos. Por eso la RC Linderos siempre es daños a consecuencia de incendio, rayo y explosión
de nuestra actividad, de nuestro negocio, hacia los linderos, hacia terceros, pero linderos. Los terceros comunes son los que están cubiertos por la RC comprensiva. Los solamente por incendio, rayo y explosión, por nuestra actividad, por el desarrollo de nuestra actividad, a los linderos es lo que se cubre en RC linderos. También es a primer riesgo absoluto. Digamos que, haciendo un repaso, todas las medidas de prestación serían a primer riesgo absoluto, excepto la de incendio, que es a prorrata, ¿sí? Y la de seguro técnico, que hay compañías que todavía lo siguen cubriendo a prorrata. El resto es todo a primer riesgo absoluto. Entonces, especial atención, como resumen de esta charla, les digo, especial atención a la suma asegurada. Vuelvo a ser reiterativa, una vez más, especial atención. Sí, acá me preguntan si daños por humo, sí, todo lo que es incendio y todo lo que son adicionales de al linderos. Y bueno, especial atención, decía, a toda la cobertura de la suma asegurada, del valor a riesgo, de la prorrata. En ese caso, especial atención a la suma asegurada. Ojo con el infraseguro, más en escalera. No sé si hay más consultas, yo creo que ya con la hora estamos, así que bueno, no sé si ustedes tienen más consultas por hacer, o hay cosas que por ahí se les plantean dudas y que hacen a la suscripción de cada compañía. Yo trato de hablar siempre en general, no de la nuestra. Creo que había un par de consultas, Anaí, ¿puede ser? Sí, Orlando Rodríguez nos consulta si el cliente tiene el negocio en la vivienda, ¿se toma como comercio o como hogar? Depende, a ver, yo por ejemplo, si tengo que suscribir ese riesgo, yo lo que le pido es que tenga una separación, o que por lo menos del negocio no haya ingreso al combinado familiar, a la casa, pero se puede tomar, y en ese caso se toma como integral de comercio. Gracias, Mariela. Mariela, ¿querés ver algunas exclusiones o consideras que con esto estamos casi en horario? Yo creo que con esto estamos, porque entrar en exclusiones nos llevaría mucho tiempo más, nos llevaría como una horita más en caso de empezar a detallar cada exclusión de cada riesgo, ¿no? Tanto de incendio como de RC, de cristales, de seguro técnico. Como exclusión fundamental, por ejemplo, dentro de seguro técnico les dije el hurto, como la de robo, ya les dije la principal, el hurto. En incendio, una de las principales, transmutaciones nucleares, por ejemplo, el terrorismo está excluido. Así que esas son las principales dentro de cada riesgo. Por supuesto que después, si ustedes tienen dudas con respecto al producto, pueden llamar y, bueno, al final van a tener los datos de con quién se deben comunicar, y por supuesto que lo podemos ampliar, pero me parece que lo fundamental en esta presentación, me parece que la idea era llevarse la idea general de cada cobertura y los datos principales, los tips principales de cada una de las coberturas. Me parece que eso está cumplido. Perfecto, entonces. Anaí, Pauli, Lau, ¿hay alguna consulta aparte o alguien quiere abrir el micrófono? Por el momento, chicas, no hay ningún otro tipo de consulta. No sé, como dice Agustina, ¿alguien quiere tomar el micrófono, hacer la última o la anteúltima consulta del año, del último taller? Por Facebook no hay ninguna, hemos respondido todas. Creo que Marcelo Gentile estuvo levantando la mano. Mariela, buenas tardes. Te hago una consulta. En una de esas ya lo trataron el tema, yo tuve una interrupción y disculpa si ya lo hablaste, sobre la franquicia en responsabilidad civil.
Sí, solemos existe. tener el inconveniente de tomar sumas aseguradas altas como para tener una protección importante en un caso de una muerte, pero nos encontramos que eso por la franquicia deja afuera cualquier otro daño menor. ¿Se está intentando hacer algo referido a esa franquicia en general a nivel compañías? A nivel compañías, no. Lo que estoy viendo en muchas pólizas es, por ejemplo, que normalmente todos sabemos que es el 10% del siniestro, con un mínimo del 1% de la suma asegurada y un máximo del 5% de la suma asegurada. Lo que estoy viendo que están variando esos porcentajes. Por ejemplo, con un mínimo del 1 y un máximo del 3. Pero, Sí, están bueno, usando el 3 algunas compañías ya. Sí, pero la realidad es que eso ha sido el uso y costumbre. Hace muchísimos años todo iba en función de la suma asegurada y era un cálculo que se hacía. Entonces, en base a eso, el uso y costumbre hizo que se redondeara entre un 1 y un 5, pero por ahí el mínimo era de 0,62 y el máximo era 3,73. Se hizo el uso y costumbre en 1 y 5. Pero bueno, sí, se puede revisar. Y es más, hay algunas compañías que directamente están haciendo el 10% del siniestro, que ya me tocó ver de otras colegas, sin mínimo ni máximo. Bien, muchas gracias. No, por favor. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, por supuesto. Sí, los seguros de vida y accidentes personales, ¿por qué no están incorporados dentro del integral? Porque en general, porque hay una disposición de la superintendencia donde mezclar el riesgo de vida o de personas con patrimoniales ya no más. Vieron que antiguamente había una cobertura de combinado familiar donde le cubrían al personal doméstico, accidentes personales y demás. Bueno, eso en la actualidad no está ocurriendo. Se hace aparte una póliza de accidentes personales. Perfecto. Bien. Creo que no hay más preguntas, ¿puede ser? O Anaí, Paulina, ¿tienen alguna otra consulta? Buenas tardes, acá estoy leyendo una consulta del Zoom que está en el chat, que lo que preguntan, Mariela, es si están cubiertos los daños por humo en los linderos. Sí, lo había respondido mientras que estaba dando la charla porque llegué a ver... Perdón, lo acabo de leer. No, está bien, pero me distraje yo mientras que estaba hablando, no pude evitar y vi el comentario y aproveché y lo dije en el momento. Bien. Perfecto, entonces. Bueno. Sí, otra pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje de la prima anual está correspondiendo en este momento en el mercado y en la compañía de ustedes con respecto a los seguros integrales? Mira, yo particularmente de la compañía no quiero hablar, prefiero hablar en general del mercado y bueno, todo depende, ¿no? Porque en nuestro caso es una compañía básicamente en startup en estos riesgos. Entonces, por ejemplo, tenemos alrededor de 1000 pólizas, ¿sí? En integral de comercio. Pensá que eso, frente a otra compañía que hace años que está, no es nada. Por eso prefiero no hablar de esto, porque para nosotros es una startup esto. Galeno comenzó, Galeno Seguros fue básicamente ART y vida, y ahora se sumó patrimoniales hace 3 años más o menos, se le incorporó patrimoniales. Y básicamente empezaron por automotores, y básicamente en los riesgos que yo manejo hace 1 año y medio. Y vamos incorporando y vamos a seguir incorporando más ramas, por supuesto. Pero bueno, eso en cuanto a Galeno. Por eso no quiero dar datos porque no se corresponden con el mercado, básicamente. Y no te sé decir el porcentaje en este momento del mercado actual. Sí, lo que te digo que no redujo por la pandemia la cantidad de pólizas. Eso es un muy buen dato, porque hay asegurados que decían, no puedo pagar, pero tengo miedo que justamente ahora que no puedo abrir se origine un incendio o que haya algún acto de vandalismo o que haya un robo y no tenga cobertura. Entonces, algunos pedían rebaja, pero continuaron con la póliza. Y eso me pareció un
un muy buen dato en cuanto a la conciencia aseguradora, que me parece no un dato menor en este país. Bien. Bueno, si no hay más consultas, Pauli, vamos con el cierre. Bueno. Mariela, en primer lugar agradecerte muchísimo por la predisposición y por este tiempo y tus conocimientos, todo lo que nos transmitiste y la forma en que lo hiciste súper clara y expositiva. Bueno, muchas muchísimas gracias. Como Gracias a siempre, ustedes. agradecemos a la comisión directiva de APAS, que son los que generan estos espacios de encuentro para que nos capacitemos y nos podamos profesionalizar cada día un poco más en los distintos ramos de esta actividad. A Gestión y Proyectos, que es el grupo que trabaja permanentemente en todo lo que es vinculaciones con las aseguradoras, y agradecerle a los socios que estuvieron firmes todo el año apoyando esta iniciativa, todos los viernes o viernes por medio ahí firme, escuchando y bueno, capacitándose y compartiendo con nosotros estos momentos. Invitamos a todos los que no sean socios a que se unan a APAS y que también nos sigan por todas las redes, porque siempre hay mucha información que agrega mucho valor a nuestra actividad. Así que nuevamente gracias Mariela, gracias a todos y bueno, nos vamos a seguir viendo porque esto va a continuar el próximo año, pero va a continuar. Muchas gracias a todos. La verdad es que estuvieron todos muy atentos en la presentación y eso sí lo quiero agradecer porque uno trata de ser lo más explícito y hablarlo en un lenguaje muy llano para que sea comprensible para todos. Y bueno, noté mucha predisposición de todos a hacer preguntas y estaban todos muy atentos. Así que eso es muy, muy bueno para el disertante siempre, ¿no? Es algo que no resulta, es muy frustrante cuando uno está hablando y el otro se escucha el ruido de fondo y el nene que llora y el otro o un teléfono que suena y uno los está viendo por la cámara que están hablando por teléfono. La verdad es que no ocurrió nada de eso, así que bueno, me pone muy contenta haber sido convocada. Muchísimas gracias. Gracias Mariela, gracias a la compañía, gracias a todos, como saludó Paulina, y bueno, hasta los próximos encuentros en el 2021. Veremos de qué manera, de qué forma, si es virtual, si son presenciales. Estamos todos a la espera de ver cómo va a ser el nuevo año. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias a todos por asistir. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente.